Muy bien, reciban todos ustedes un cordial saludo, como siempre a la distancia. Damos gracias a nuestro Rey de Gloria por este bendito tiempo. A todos los que se conectan muy juiciosamente. Hoy estamos un tantico atrasados. Bueno, como dando tiempo en algunas oportunidades a que algunos tengan como la opción, ¿no?, de llegar en el tiempo a escuchar. Sin embargo, le reitero, nuestra gratitud y bueno, nuestro agrado por saber que cada uno de ustedes se encuentra ahí conectadísimo, creciendo en la palabra, que bueno. Así que buenas tardes a todos ustedes, muy contentos de saber que se siguen vinculando eh, más damitas, más varones, anhelando también como de alguna forma enseñar, crecer en el conocimiento de la palabra. Pues nos da mucho gusto. Así que buenas tardes, noches a cada uno de ustedes. Nos da mucho gusto este bendito tiempo. Un tiempo en el que seguimos, ¿no? Estamos haciendo, empezamos con contextualizando lo que sería los 10 mandamientos. Para contextualizar tuvimos que ir al libro de Éxodo. En Éxodo hicimos muy juiciosamente, claro que a grandes rasgos, pero juiciosos y muy puntuales, ¿no? Entre otras, muy puntuales. Hicimos la división de lo que sería el libro de Éxodo. Resaltamos allí, ¿no? Dentro de lo que vemos históricamente, recordando que Éxodo es un libro de narración. Vimos allí en Éxodo a Israel en Egipto, ¿no? Vimos la esclavitud del pueblo en Egipto. Vimos cómo también el Señor elige a un hombre, Moisés, y lo elige pues para que saque al pueblo, pero primeramente para que se enfrente a Faraón. Vimos cómo el respaldo del Señor cuando hay propósito y Faraón resistiéndose, pero él envía una serie de plagas. También cómo de alguna forma el pueblo es librado de la muerte, esto a través de la celebración de la Pascua, ¿no? Como la sangre que fue rociada rociada en los dinteles de las puertas hacen que el ángel de la muerte pues no toque los hogares, las familias, los hijos. Entonces allí nos pudimos tener mucho más claro el hecho de que cuando el pueblo clamaba a su Señor, Él les escuchaba sus lamentos y pues por ende los rescató. Así que lo que decíamos es que si hay una certeza y una seguridad para nosotros es que Él escucha nuestras oraciones, nuestros clamores y, y nos hace libres de cualquier tipo de opresión. Vimos también que en el libro de Éxodo, como en ningún otro libro, encontramos lo portentoso de los milagros, las maravillas, los prodigios, ¿no? Y todo esto para favorecer a un pueblo, ¿no? Un pueblo que más adelante se queja, que manifiesta su descontento, murmurador, criticón, fisgón. Éxodo significa partir. Israel, o sea, el pueblo, en ese momento cruza, pero cruza el Mar Rojo, y todo por lo portentoso de su Señor, ¿no? Sin embargo, ya cruzando y ya en el desierto empiezan las quejas, el refunfuñar, el anhelar la satisfacción de sus vientres, claro, manifestando que en Egipto era todo de balde, no era cierto. Sin embargo, el Señor se mantiene firme en que su pueblo sea libre. Y el pueblo también mantiene su firmeza de seguir quejándose, renegando, ¿no? Y bueno, más adelante, ya en el tercer aspecto, en el tercer punto, o la tercera parte, si usted bien lo recibe, de Éxodo, vemos a un Israel en el Sinaí, donde se les es entregadas las leyes, ¿no? Y en este caso se les entrega la ley moral. Claro, el Señor entrega ley completa, la ley con respecto a lo ceremonial, la ley con respecto a lo civil, o sea, esto cómo iban a ser como nación, y una ley que tiene que ver con lo moral, y estos son los 10 mandamientos. Amén. Eso fue lo que nosotros desarrollamos
o hemos venido desarrollando, para después adentrarnos en una de las especiales características del verdadero creyente, y es la obediencia con respecto a su Señor y a la ley que se ha manifestado. Por eso Éxodo para nuestro tiempo pues siempre será una realidad, una verdad, ¿no? También vemos un Dios, sí, soberano, un Dios impresionante, portentoso, pero también vemos una iglesia quejumbrosa, quejosa, achacosa por momentos, ¿no? Pesimista, desesperanzada, porque en algunas áreas no logran ver lo que anhelarían o desearían. Y esto en cuanto a lo terrenal se refiere. Entonces, por eso cuesta, y lo vimos, el obedecer también, ¿no? Entonces, vimos que muchas veces no se obedece no porque no haya fe, sino porque no se acciona la fe, lo vimos ayer. No se obedece por ausencia de abnegación. Vimos qué significaba abnegación. Abnegación significa renuncia voluntaria de los deseos propios, de afectos e intereses propios, ¿no? Abnegación significa ir detrás de, ¿no? No importando el costo, en este caso, ir o seguir a Cristo. Abnegación significa desprendimiento, ¿no? Y si se dice ser cristiano, pues obviamente reflejaríamos Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Lo leímos y de alguna manera nos argumentamos en tan precioso texto, ¿no? Que hace referencia a Cristo, hace referencia a Dios siendo hombre, ¿no? No tienen nada que aferrarse, o sea, teniendo a qué aferrarse no se aferra, se abandona, va a la cruz, muere, derrama su sangre y lo hace por ti y por mí. Sabía cuál era el propósito como Padre, como Salvador, como Señor. Y también decíamos que pues para el verdadero creyente es importante obedecer la voz de Dios, ¿no? La obediencia nos hace valiosos ante Dios, lo veíamos ayer, el Señor no tiene hijos consentidos, sino ama hijos obedientes. La obediencia no nos hace perder nada, al contrario, ganamos cuando obedecemos, a diferencia de la desobediencia, que la desobediencia viene a ser uno de los pecados, y lo mencionaba yo ayer, de lo más irracional, ¿no? Un pecado que tiene su origen en la sabiduría terrenal, animal y diabólica. ¿Y por qué? Porque la desobediencia es un desafío, ¿no? Se levanta como un desafío descarado, abierto, ¿no? Hacia Dios. ¿Y quiénes somos para desafiar al soberano y creador de todas las cosas? Vimos los recursos espirituales que el Señor proporciona desde su torrente de gracia, recursos espirituales muy poderosos para que podamos verdaderamente mantenernos revestidos de la obediencia. Y decíamos que la obediencia es un lustro muy importante que debe reflejar todo verdadero creyente. Es lo refulgente del verdadero creyente, la brillantez del verdadero creyente es la obediencia, porque esto muestra a Cristo, ¿no? Pero también notábamos de alguna forma cómo del torrente de gracia brotan para poder realmente ir en dirección de la obediencia, la oración, el estudio de la palabra y la congregación. Y que sí es posible obedecer porque colocábamos ejemplos o ilustraciones como la vela, ¿no? Y el viento que sopla, el Espíritu Santo, el que tiene el control, ¿no? En la dirección, pero pues obviamente yo debo dejarme conducir y me dejo de conducir por la obediencia. Mm, Manifestábamos también que la obediencia tiene su arraigo en el amor. Obedecemos por amor. Las leyes del Señor fueron hechas, diseñadas por amor. Y la ley del Señor cuando llega a nosotros es obedecida también por amor. O sea, tiene su origen tanto en el Señor, la ley, en el amor, como para dárnosla a nosotros, como nosotros obedecerla, pero con origen ¿en dónde? En el amor. Y veamos cómo el amor nuestro, para que pueda ir en dirección a la obediencia, debe ser sincero, ¿no? Debe ser un amor verdaderamente que esté en todo tiempo reconociendo a un Dios con muchos atributos, con atributos excepcionales, excelso Él, con atributos como la misericordia, la gracia, el amor, la paciencia, la bondad, su incomprensibilidad también es un atributo, y por ello mismo pues debemos de amarlo, ¿no?
ahí también debemos de amarlo. Veíamos también que un amor, amarlo, ¿no? Ese amor, pero un amor realmente que sea con todo nuestro ser, con todo nuestro ser, amar a nuestro Dios con todo nuestro ser. Que al igual que la fe activa, debe ser un amor activo. Decíamos que nuestros labios son muy propensos a decir, Señor, yo te amo, pero mi voluntad es propensa a decir, Señor, te amo, pero yo hago lo que a mí me parece porque yo también me amo. Y pues no es así, hermano. Si tus labios son propensos a decir que amas a Dios, tu voluntad tiene que estar inclinada a hacer la voluntad de Dios porque dices amar a Dios y porque realmente en tu corazón está amar a Dios. Veamos que el amor debe ser un amor, y yo utilicé el término superlativo, o sea, que va mucho más allá, que es mucho más allá, sí, que es inclusive incomprensible para el ser humano, para algunos seres humanos. Tan superlativo que siempre, si habremos de escoger, será Él, por sobre todas las cosas. No importando qué, pero lo primero será Él. Muy bien, dicho lo anterior, pues hoy estaremos en nuestro prefacio a los 10 mandamientos. Prefacio significa como la antesala a lo puntual de lo que vamos a desarrollar, ¿no? Para adentrar el día martes en el primer mandamiento. Hoy entonces miraremos a qué hace referencia el prefacio, ¿no? ¿Qué es el prefacio? El prefacio, o sea, la antesala, como eso especial antes de, haz como, permíteme la ilustración, como la entrada de esa gran cena que tú estás a punto de disfrutar. Entonces el mesero llega, te pone la agüita, ya vimos el agüita, ¿no? Vimos Éxodo, lo dividimos en 3 partes, contextualizamos, hicimos la introducción, ahora vamos el prefacio, ¿no? La agüita, ahora vamos a la entrada. Entonces digamos que la entrada es ese platito que prepara, ¿no? Digamos en ese momento tu sistema digestivo, tu estómago para el platito fuerte, ¿no? Entonces hoy lo que vamos a tener es una entrada, ¿no? Una entrada, permítame ser su mesero hoy, estoy a sus órdenes, ¿no? Recuerden que soy falible, limitado y si usted lo considera inútil, es válido también. Muy bien. Dice la palabra, vamos ahí entonces a Éxodo 20, donde vamos a encontrarnos con nuestros más preciosos de los beneficios, ¿no? Y es los mandamientos. Son preciosos. O sea, si tú lograste de alguna manera guardar en tu corazón, y les recomiendo que si no escucharon las anteriores enseñanzas, escúchenlas, ¿sí? Para que los mandamientos no se le conviertan como cuando cuando se los aprendió con el catecismo del cura Astete, o tal vez se los aprendió en la parroquia de la Madre de la Divina Gracia, de la medalla milagrosa de la Madre de la Divina Gracia, ¿no? Tal vez se los aprendió allá. No, ojalá usted escuchara antes y los guardara, los atesorara como algo bien especial de parte del Señor, como de verdad de los tesoros especiales, ¿no? Cuando yo les compartía, ciertamente les decía que los no de Dios son de gran bendición para nosotros. ¿Cuál es el prefacio entonces a esos 10 mandamientos? Éxodo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Bien. Hermano, aquí el prefacio, o sea, la antesala, la entrada para el plato fuerte, la entrada deliciosa por demás que nos prepara, es, y habló Dios todas estas palabras diciendo. La pregunta es, ¿quién habló? Dios. Muy bien. En otros textos, tú encontrarás que la palabra es dicha por los profetas, pero parece ser que aquí se produce un sonido inteligible, o sea, que es entendible, ¿no? Una voz en el aire, en el cielo, ¿no? Que los judíos consideraban como Dios mismos, hablándoles, ¿no? Y habló Dios todas estas palabras, ¿no? Porque dice la palabra en el versículo 25 del capítulo 19, entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo, y habló Dios. No dice que Moisés habló de parte de Dios, no, dice y habló Dios. ¿Quién habló? Habló el legislador. O sea, el legislador, ¿quién? El que pone la ley, el que establece la ley. Habló el legislador. El único sabio
habló, dice Job capítulo 9, versículo 4. Al único y sabio Dios, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 7. O sea, habló el único, el más adecuado para promulgar la ley, Dios. Y habló Dios. Y recuerda que estoy en el prefacio. En el prefacio. Muy bien. Habló Dios. ¿Quién es ese Dios? Autoridad. Y si Él es autoridad, nosotros sus súbditos, ¿no? Porque Él elaboró las leyes, ¿no? En su sabiduría, ¿no? Y tienen el sello de su autoridad, y esto para beneficio nuestro. Como Él es supremo en todo, por Él subsisten y se sustentan todas las cosas, pues ninguno más apropiado para reflejar su autoridad a través de la ley que nuestro Dios. Elohim, ¿no? Creador. Muy bien. Y habló Dios, dice la palabra. Y habló Dios, ¿no? Habló el legislador. Dice, todas estas palabras. ¿Cuáles son estas palabras? Habló Dios. Todas estas palabras. De ahí en adelante, el versículo 3, encontrarás los 10 mandamientos. Y habló Dios, ¿no? La ley moral. La ley moral, ¿no? Cuando yo hablo de ley moral, recuerde, 3 tipos de ley, o mejor, dentro de la ley, dividida en 3, mejor, la ley y dividida en 3. La ley ceremonial, la ley civil, esto es cómo vivir como nación, y la ley moral, ¿sí? Ceremonial, o sea, sacrificios, tabernáculo, todo esto que tiene que ver con la ley de adoración, ¿no? Ley de adoración, la ley civil, cómo vivir como nación, ¿no? Y la ley moral, o sea, para cada individuo, para cada uno de los del pueblo, una ley para que cada uno la aplicara a su vida para que fuese bendecido. Y si él era bendecido, cumpliendo la ley, pues el pueblo iba a ser también muy bendecido. Muy bien, y habló Dios todas estas palabras. Entonces a los 10 mandamientos se le denomina como la ley moral de Dios para cada individuo, ¿no? Es por eso que se considera nuestra norma o nuestra regla de vida y conducta, que los 10 mandamientos, ¿no? Aunque es toda la escritura nuestra norma de fe y conducta, pero aquí vemos el centro de moral, ¿no? Para nosotros, y es los 10 mandamientos. Una ley o unos 10 mandamientos que son inalterables. Son 10 y son esos, hermanos. Y siguen estando vigentes los 10 mandamientos, o sea, la ley moral. La ley ceremonial y la ley judicial, pues permítame así, abolidas. Ley ceremonial abolidas en Cristo Jesús. Bueno, una ley civil, ¿no? También una ley civil o judicial también abolida, porque pues ya no opera todo este tiempo que se veía de ley con respecto a los castigos severos en Génesis, en Levítico y Números, ¿no? Y aún en Deuteronomio, ¿no? Entonces por eso hoy no hay pena de muerte, hoy, aunque no está abolida como tal, ¿no? Digámoslo en el término que no se va a aplicar en algunos aspectos, pero el hombre pareciera haberla modificado de alguna forma. Sin embargo, me detengo acá. Esa ley judicial, esa ley ceremonial, ya fue cumplida en Cristo Jesús. Toda cumplida en Cristo, ¿no? Por ejemplo, una ley civil o judicial, guardar el sábado, cumplida en Cristo Jesús. Una ley ceremonial, ir el sacrificio, ya lo hizo Cristo una sola vez y para siempre su sacrificio para perdón de pecados, y a partir de ahí el Espíritu Santo en nosotros para santificación. Esto es muy claro en el plan de redención, de salvación, para un día resurrección y juntamente estar con Cristo, ¿no? Con cuerpos glorificados. Bueno, ese será un tema que ojalá el Señor nos permita más adelante enseñar, ¿no? Entonces, mi amado hermano, una ley que, moral que aún prevalece, los 10 mandamientos. Una ley que ciertamente es entregada por boca de Dios mismo para aplicación no solamente del pueblo, sino para una aplicación perpetua en su iglesia, en la iglesia. Pareciera que el hecho de haberse escrito en tablas de piedra es como si se dijera van a ser perpetuas o indestructibles, como si hubiesen sido escritas en mármol, ¿no? Esto es indestructible, o sea, ni el moho, ni el viento, ¿no? Por eso es que de alguna manera diera como el significado de que son para siempre. Así que
el pueblo, cuando tú notas, y lo vemos ahí en el capítulo 19, versículo 10, dice, y Jehová dijo a Moisés, nuestro amado Dios dice a Moisés, ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana que laven sus vestidos. Bueno, antes de que se entregara la ley moral, el pueblo tuvo que lavar sus ropas, lo que a través de esta alegoría estaba mostrando que Dios les exigía santificar sus oídos y corazones para poder recibir la ley. Y hermanos, qué bueno que nosotros nos examináramos y le pidiéramos al Señor que nos limpie, nos lave para poder vivir su ley, para poder vivir en su ley. Porque aparte de que es una ley que muchos la ven como grandes limitantes, y esto por los deseos de su carne, es una ley que verdaderamente más que limitantes nos hace libres, libres del pecado, ¿no? Entonces, Dios escribe la ley, el Señor con su propio dedo, ¿no? Lo que ciertamente tiene mucho más relevancia, porque vemos la poderosa intervención de un Dios soberano que lo único que pretende para su pueblo es bendición. Entonces, hermano, aquí cuando dice la palabra y habló Dios todas estas palabras diciendo, o sea, Él mismo. Vemos entonces también un Dios bondadoso, un Dios generoso, un Dios que retrata su amor. Y esto tomándose Él, permítame así decirlo, el trabajo por puro amor de dejarnos una ley para preservación de nuestras almas, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, si Dios pronunció todas estas palabras de la ley moral, debemos recordarlas siempre, vivirlas siempre, hermano. Alguien dirá, pastor, bueno, pero no se puede vivir todo. Bueno, ya vamos a ver qué significa, ¿no? Pero si Dios pronunció todas estas palabras, debemos escucharlas con reverencia, con especial atención, porque toda palabra de la ley moral, escrita, establecida, dicha por el Señor, por el Dios mismo, es como si Él fuese el predicador, ¿no? Es como si Él fuese nuestro predicador. Pues hermano, de ser así, entonces no solamente el predicador, que es nuestro Dios, sino su ley demanda de nosotros reverencia, o sea, el acatar también. Habló Dios todas estas palabras, hermano, dice la Biblia. O sea que de parte de nosotros tendría que haber una especial veneración para poder atender y para poder seguir su instrucción. Mire, tanto fue la veneración, el respeto, la vehemencia de Moisés, que cuando Dios iba a hablarle, ¿no? Moisés se descalzaba, entonces lo ves tú, ¿no? Moisés se descalzaba como una señal de que, Señor, hay reverencia, hay vehemencia, hay respeto, ¿no? Tú lo ves en el capítulo 3 de Éxodo, pero parece que el pueblo, la iglesia al día de hoy, perdió esa reverencia. ¿Y sabe por qué perdió la reverencia? Porque ven, una vez más se lo repito, los mandamientos como gravosas prohibiciones. Entonces se les convierte en carga y muchos deciden mejor no estar, ¿no? Pero cuando uno verdaderamente reconoce que es una ley que viene de un Dios amoroso, de toda bondad, que lo que quiere es preservar nuestras almas para salvación, pues hermano, uno con gozo, con alegría, con amor, con exhaustiva obediencia, uno lleva a cabo lo que el Señor pronunció, dice, y pronunció todas estas palabras, que sí son claras, debemos escucharlas con reverencia, debemos recordarlas en todo tiempo, porque no os es cosa vana. Lo que Él nos ha dicho no es cosa vana, ¿no? Es nuestra vida, dice Deuteronomio 32 en el versículo 47. Estas palabras que yo les pronuncio hoy no es cosa vana, es la vida para ustedes. Si Dios pronunció todas estas palabras es para que creamos en ellas, amados hermanos. Es para que creamos en las... Dios habló Dios todas estas palabras. Mire, hermano, cada vez que tú permitas algo de incredulidad, lo que estás desvirtuando es lo que Dios dijo. Y tú te estás debilitando. Te lo repito, lo que estás desvirtuando es lo que Dios dijo y tú te estás debilitando cada vez que permites la incredulidad, ¿sí? Cada vez. Entonces por eso dice la palabra, no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe. ¿Se acuerdan que les hablé de la acción, accionar la fe? Entonces, mi amado hermano, si Dios pronunció todas estas palabras, pues amemos sus mandamientos.
Hoy decía el salmista, oh, cuánto amo tu ley, Señor. Cuánto amo tu ley. Mira, oh Señor, que amo tus mandamientos. ¿Sabes por qué? Porque la ley, esa ley moral de Dios, refleja el carácter, pero también sus atributos, hermano. Nos muestra ciertamente su bondad, porque a nosotros nos evita el estar siendo tropezadero y también recibiendo tropezaderos en cuanto al pecado, ¿no? Y nos ayuda también a cumplir como verdaderos creyentes nuestros deberes, esto es en cuanto a seguir a Cristo se refiere. Los 10 mandamientos son como esa corona preciosa de un rey, son como los collares especiales de una dama, son como esas perlas preciosas de exhibición, son como un buen arte de exhibición, una galería de arte que puede ser apreciada por el más conocedor de arte, ¿no? Y que considera lo valioso, ¿no? O sea, cuando hay un conocedor de arte y ve un cuadro de Picasso, de Rembrandt, bueno, no sé, todos esos grandes autores, él lo reconoce a la vista. Pues así, hermano, debiéramos de reconocer nosotros y también de ser reconocidos como hombres y mujeres que no pasamos por alto el quebrantamiento de una sola ley, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, pues que el Señor nos ayude en este tiempo para poder entender verdaderamente el porqué de los 10 mandamientos y vivir en 10 mandamientos, ¿no? Alguien preguntará, bueno, pero pastor, ¿quién puede de alguna manera cumplir con todos los mandamientos? Pues yo te tengo un notición, hermano. Nadie los puede cumplir. Nadie. Nadie los puede cumplir en su sentido, digámoslo, como pleno, ¿no? No es posible, no es posible. Y esto a raíz de que el pecado, cuando entró por Eva, por Adán y Eva, pues rompió como ese eslabón, ¿no? Digámoslo así, ese eslabón que tenía una conectividad muy directa con su Señor, ¿no? Que recibía de lo santo de su Señor y los hacía vivir en santidad. Pero cuando se cae en pecado, como que se rompe esa conectividad, ¿no? Y cuando ese pecado irrumpe, ¿no? Entonces el hombre ya no vive en la dependencia de su Señor y mucho menos en su ley. Entonces el Señor tiene que replantear de alguna manera, ¿no? El qué va a hacer con esta raza caída, ¿no? Caída también en maldición a causa de su desobediencia. Entonces, a raíz del pecado inicialmente, porque es lo que corre por nosotros, ¿no? Mientras estemos en este cuerpo, tendremos la inclinación a pecar, ¿no? No somos esclavos del pecado, no nos domina el hombre de pecado, pero estos miembros, dice la palabra, viven en una ley nomos poder, ¿no? Por eso dice el apóstol Pablo, porque hago lo que no quiero hacer, esto hago, ¿no? Y esto por estos miembros. Entonces, mis amados hermanos, no podemos obedecer la ley moral de tal forma que seamos aceptos, ¿no? No se cumple por ser aceptos. Ya fuimos aceptos en por el Padre por medio del Hijo. Entonces, no se puede cumplir completamente para ser aceptos. No, ya lo somos en el Hijo. Se cumple entonces, ¿para qué? ¿Para qué se cumple? Si no es para ser aceptos, entonces, ¿para qué cumplir la ley? Hermano, porque debe ser el reflejo del verdadero creyente. Ya el Padre te aceptó por medio de su Hijo, Cristo. O sea, tú no vas a cumplir los 10 mandamientos, Señor, acéptame, acéptame. No, ya fuimos aceptos, salvos en el Señor. No, entonces, ¿para qué cumplir la ley? Hermano, porque es la evidencia del verdadero creyente, ¿no? Esa obediencia evangélica consiste verdaderamente en cumplir sus mandamientos, ponerlos por obra. Si decimos ser cristianos, verdaderamente llevamos a cabo lo que el Señor nos está diciendo. No que hayamos hecho todo lo que debiéramos, sino todo lo que podemos en nuestras propias fuerzas, sí, en lo que nos resta de fuerzas. Ahora bien, alguien dirá, pastor, ¿y tenemos fuerza para ello? Bueno, somos agentes morales, responsables, libres, ¿no?
Sin embargo, contamos con el poder del Espíritu Santo para poder llevar a cabo, ¿no?, el cumplimiento de cada uno de sus mandamientos. Entonces aquí el tema sería que no es ciertamente por lo que nosotros en nuestra fuerza sí debiéramos, en nuestras fuerzas. ¿Sabe por qué podemos? Por el Espíritu. Por eso es que podemos cumplir. Y no todos, vuelvo y te repito. Y esto también no todos, para que sigamos dependiendo de Él. ¿Me estoy haciendo entender? Para que sigamos dependiendo de Él. Por eso dice la palabra yo soy, dice, ahí habló Dios, todas estas palabras diciendo yo soy. Y aquí tenemos una descripción, estoy haciendo el prefacio, de la grandeza de nuestro Dios, ¿no? Yo soy Jehová, tu Dios. A mí me llama la atención porque no dice, hubiese podido haber dicho Moisés, Él es Jehová nuestro Dios, ¿no? En este texto, antes de los 10 mandamientos. Y hubiese podido ser Moisés, pero es el mismo Dios, que dice, yo soy Jehová, tu Dios. ¿Sabes qué? Eso muestra su bondad, su benignidad, su longanimidad, su amor extravagante. Porque ¿sabes qué? Él dice, yo soy Jehová, tu Dios. O sea, en otras palabras, Él nos escoge a nosotros, Él nos llama a nosotros. Nosotros no lo escogimos a Él. No, Él dice, yo soy Jehová, tu Dios. El pueblo no dice, tú eres nuestro Dios, en el prefacio de estos 10 mandamientos. Dice, yo soy Jehová, tu Dios. O sea, Él se pone como nuestro Dios. Y al pueblo se pone delante de su pueblo como su Dios, sabiendo que Él en su infinita omnisciencia, que todo lo conoce, que le iban a rechazar, que le iban a dar la espalda, que iban a ser desleales, infieles. Bueno, eso al día de hoy lo vive la iglesia también, lo viven los pastores, siervos, ministros del Señor, ¿no? Pero el Señor, en su infinita gracia y misericordia, dice, yo soy Jehová, tu Dios. O sea, que Él se pone de frente nuestro para decirnos, yo soy tu Dios. A sabiendas de que nosotros, porque vivimos en esta humanidad, le fallemos, le seamos infieles, seamos desleales, Él sigue diciendo hoy, yo soy Yahweh, tu Dios. Él no ha dejado de ser nuestro Dios. Por eso es impactante como algunos creyentes viven como sin Dios. Dicen creer, pero sus hechos, la verdad, sus conductas, sus formas de ser, no parecen que fueran de un Dios todopoderoso, ¿no? Entonces Él dice, yo soy Jehová, tu Dios. Muestra su bondad, hermano. Muestra su grandeza. Mire, los judíos sentían mayor reverencia hacia el nombre de Yahweh que hacia cualquier otro nombre, hermano. Tenían gran reverencia. Y si Él es nuestra fuente de existencia y Él puede hacer todo lo que quiera hacer, ¿por qué no somos reverentes, le tememos y obedecemos? Temiendo, o sea, siendo reverentes a semejante nombre. Dice, yo soy Yahweh, tu Dios, tu Dios. No dice uno de tus dioses, pero el pueblo sí lo veía como uno de sus dioses por momentos. Y sabe, en la iglesia ocurre hoy eso, la iglesia contemporánea. Lo ven como uno de los dioses por momento. No, pastor, ¿cómo va a decir eso si somos cristianos? Él es nuestro Dios. No, está Dios el de la Biblia, está el Dios su vientre, está el Dios sus deseos, está el Dios sus necesidades, porque convierten a sus necesidades en ídolos, y no en pequeños ídolos, en grandes ídolos. Convierten a su vientre en gran ídolo, convierten a sus deseos en gran ídolo, o sea, lo ponen a la par del Dios de la Biblia. Cuando Él dice, yo soy Jehová, tu Dios, no uno de tus dioses, no uno de tus deseos, no uno más, no, dice, soy Jehová, tú, no da opción a nada más. Tu Dios, uno solo. Y si Él es nuestro Dios supremo, soberano, si Él es Dios todopoderoso, hermano, ¿por qué no, hermano, de alguna manera vivir en ese Dios? Cuando dice tu Dios, Él queda como reflejando una bondad
extrema, hermano, porque es que él fue el que dijo, yo soy Jehová tu Dios. El pueblo no dijo, Señor, tú eres nuestro Dios. O sea, en cuanto al prefacio de los 10 mandamientos, ¿no? Y él es nuestro Dios. Para la iglesia Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios, el Dios de la Biblia. Nuestro Dios, por medio de Jesucristo. Cristo es hermano, no hay otro para la iglesia, para nosotros. Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no? O sea, cuando dice Dios con nosotros está como denotando los dos, la deidad, ¿no? Dios con nosotros. Y Él es nuestro Dios. Y cuando habla de yo soy tu Dios, dice la palabra, yo soy Yahvé tu Dios, cuando está diciendo eso, comprende verdaderamente, cuando dice yo soy tu Dios, está diciendo yo soy el Dios de las cosas buenas. Yo soy el Dios de las bendiciones, yo soy el Dios de los portentos, de los milagros, de las señales, de los prodigios. Yo soy el Dios, yo soy ese Dios. Y vamos a ver por qué rápidamente. Vamos a ver por qué yo soy ese Dios. De portentos, de maravillas, de prodigios, de señales. Ahora, cuando hablo de maravillas, prodigios, señales, portentos, no espere que haya plata en los cajeros, hermano, por el amor de Dios. O que usted salte como lombriz en paila caliente. No. Esas son manifestaciones erróneas, son manifestaciones a la verdad que no corresponden ni a la razón, ni al sentido común, ni a la Biblia. Entonces hay que ser cuidadosos. ¿No te parece portentoso un milagro como el del Mar Rojo? El matrimonio que tienes hoy, la esposa que tienes hoy, el esposo que tienes hoy, los hijos que tienes hoy, la salud que tienes hoy. Portentoso, hermano, ¿no? Bueno, algunas mujeres tendrán que orar por sus esposos, tacaños, austeros, ¿no? Otros tendrán que orar por sus esposas. Tendremos que orar y muchos tendrán que orar por sus hijos. Pero al fin y al cabo un Dios portentoso, hermanos. Un Dios portentoso, un Dios portentoso, un Dios verdaderamente que cuando dice tu Dios, ¿no? Hermano, muestra muchas facetas ese Dios. Voy a mencionar solo algunas. Dice la palabra, seré para vosotros por Padre. O sea, ese Dios hace, cuando dice tu Dios, es como creando un parentesco. Y el primer parentesco es de Padre. Un Padre que nos colma con atenciones, con bendiciones, porque somos sus hijos. Somos sus hijos, hermanos. Un Padre eterno, un Padre inmortal que ya tiene para nosotros lugar en el cielo, ¿no? También implica, cuando dice tu Dios, implica como el parentesco de esposo. Dice, tu marido es tu hacedor, dice Isaías 54. Si Dios es nuestro marido, nos considera preciados, ¿no? Como la niña de sus ojos. Cuando hablo de marido, estoy hablando de la iglesia, ¿no? Si es Él es el marido de esta iglesia. Tu Dios, tu Dios, tu Dios. Entonces, mi amado hermano, no tomemos a la ligera, ciertamente. Es bueno este prefacio para que podamos cada uno de nosotros, y ojalá, hermano, sea de bendición, para mí lo es. Ojalá sea de bendición, hermano, el que estemos aprendiendo todos y el que estemos guardando en nuestro corazón lo que nos depara la palabra en cuanto a los mandamientos. Amén. Muy bien. El prefacio entonces dice, y habló Dios, ¿no? O sea, dice exhalado por Él todas estas palabras, ¿cuáles? Los 10 mandamientos, su ley, y yo soy Jehová tu Dios, ¿no? Ya vimos ese Dios. Pero mira el prefacio, que te saqué de la tierra de Egipto. Entonces ahí vienen los portentos, las maravillas, los prodigios. En el caso nuestro como iglesia para este tiempo y para cada uno de ustedes y para mí, que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Sabe qué significa eso? Que me liberó. Y si me hizo libre es para que le obedezca. Y que le obedezca que su ley que es deleitosa. ¿Me estoy haciendo entender, amado hermano? ¿Sí? Cuando él menciona la liberación, lo hace ciertamente, lo hace porque está diciendo solamente a través de mí y por medio de mi Hijo Jesús puedes ser libre. Tú eres libre. Muestra la grandeza de un Dios, ¿no? Que liberó al pueblo de Israel de las impurezas de aquel lugar de donde venían. ¿De dónde venían? De Egipto, ¿no? De una atmósfera
perniciosa, odiosa, idolátrica, infectada hasta donde no más de la idolatría, ¿no? Los egipcios eran delirantes, febrilmente, recalcitrantemente, idólatras, ¿no? Cambiaron, como dice Romanos, la gloria de Dios, ¿no? Del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Cuántos no hay así, hermano? ¿Cuántos no hay así? Los egipcios adoraban lo que fuera, hermano, lo que se moviera, o aún lo que no se moviera. Hoy hasta los postes los abrazan, los árboles, aves, lo que sea, hermano. Hoy se ven unas cosas terribles, y ni qué decir al interior de la iglesia. Adoran la cara de Bolívar, la de Santander, la de Policarpo Salabarrieta, la de Garavito. Estos son los retratos que están en cada billete. Los adoran, se inclinan, ¿no? Estos de aquella época adoraban pájaros, bestias, ¿no? Todo lo consideraban Dios, adoraban todo, o sea, eran como bestias mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque de hecho el hombre por naturaleza es propenso a la idolatría y somos propensos a la idolatría. Nos encanta dejarnos guiar por cosas visibles, por objetos, por lo que podamos ver, por lo tangible. Y le gusta a muchos complacer sus sentidos. Y para complacerlos, pues va a hacer lo que sea. El ser humano por naturaleza se siente atraído por dioses. Pueden ser sus hijos, sus nietos, sus primos, sus tíos, el dinero, aún su necesidad la convierte en un Dios, su manera de vivir se convierte en un Dios, por eso nadie lo va a sacar de donde está, porque ese es su Dios. Y uno dice, pero ¿cómo una persona puede vivir así? Pues es su Dios, es su Dios. Y eso no se lo va a quitar nadie, porque es su Dios. Vive así porque es su Dios. Ya sea o porque tiene mucho y es demasiado ostentoso, es su Dios. O porque no tiene nada y sacarlo de allí es imposible, es su Dios. Y ese Dios está en su mente y está en su corazón. Al fin y al cabo, es su Dios. Pero el Dios evangélico, el Dios de los cristianos, el Dios nuestro, el Dios de la Biblia, es el Dios que es el único, el que dice yo soy, ¿no? El invisible, pero que sabemos vivo, manifiesto, ¿no? Que es real, aunque no lo vemos, es real. Que cuando dice que nos sacó de la tierra de Egipto, esto es de pecado, muestra su misericordia. Porque, hermanos, a la verdad, si tú lo revisas de antes, y esperemos y oremos para que este tiempo también sea de libertad, sí que éramos idólatras, hermano, idólatras. Y el Señor en su infinita misericordia, hermano, nos saca de esa necedad, de esa irracionalidad, hermanos, ¿no? Entonces, que el Señor nos siga ayudando para que en la iglesia cristiana verdaderamente no hayan idólatras, ¿no? Claro, tenga cuidado, algunos dicen los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No hagamos las cosas como para los hombres, hagámoslas para Dios. No, ya estás pasando al otro extremo. Si Dios puso autoridades y tú dices que es Dios y es portento de Dios, tú obedeces las autoridades bíblicamente entendido. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, hermano, cuando dice la palabra, mira, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de ¿dónde? De Egipto, o sea, que te saqué del pecado. Hermano, ¿cómo no obedecer? Bueno, traer las cosas pasadas a memoria no son buenas y pues pueden causar tristeza o dolor, o incluso hasta pecado. Pero cuando se trata de exaltar y glorificar el nombre de Dios, hemos sido lavados y sanos y reconocemos que estamos en ese proceso que el Espíritu hace de santificación, pues ¿cómo no, hermano? ¿Cómo no estar agradecidos con el Señor de solo saber de dónde nos sacó? O sea, ¿de dónde te sacó? ¿De dónde me sacó? Es que si te contara de dónde me sacó, hermano, tú no seguirías no seguirías seguramente ni siquiera las enseñanzas, porque hay algunos que son más santos.
Pero hermano, ¿de dónde te sacó y de dónde me sacó? Solo para que te preguntes, en aquel tiempo, ¿qué pensó esta mentecita? ¿Qué sintió este corazoncito? Cuánto resquemor, cuánta amargura, cuánto odio, cuánto rencor, cuántos deseos de venganza, cuántos sentimientos impuros, deseos impuros. ¿Dónde estuvo? ¿Qué tocaron estas manitas? ¿Qué vieron estos ojitos? ¿Qué habló esta boquita? ¿Qué escucharon estos oíditos? ¿Dónde estuvo este cuerpito? Esos piececitos, ¿hacia dónde se dirigían? O mejor, ¿hacia dónde se dirigieron? ¿En dónde reposó ese cuerpito? ¿En dónde? ¿Dónde amaneció ese cuerpito? Hermano, la palabra dice que yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Bueno, Egipto y la casa de servidumbre son la misma cosa, solo que como expresadas en forma distinta, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Cuando dice la tierra de Egipto hace referencia a la idolatría, de la casa de servidumbre, pues bueno, hace pecado, hace referencia a un lugar de pecado, un lugar que trae aflicción. Casa de servidumbre, lugar de aflicción, ¿no? Ahora alguien preguntará, bueno, pero pastor, ¿y por qué no nos sacó antes? No, ¿por qué mejor tú no te arrepentiste antes? ¿No? Sin embargo, el Señor hace caminar por un desierto grande y espantoso, dice la palabra, afligiéndote y probándote. Sí, a veces como creyentes pasamos por desiertos grandes y espantosos, y esto para probarnos, pero esto ya siendo cristianos. Él pone a su pueblo en la casa de servidumbre, o sea, en un estado de aflicción, para probarnos. Pero algunos no la resisten, hermano. Entonces, si no la resisten verdaderamente, ¿por qué eres cristiano? ¿Por qué? Si la aflicción es la piedra donde de alguna forma también se fundamentan algunas de nuestras áreas. Sobre esa piedra edificamos, sobre esa piedra maduramos. ¿Cómo se llama esa piedra, hermano? Aflicción. Sí. Tú nos probaste, oh Señor. Nos probaste y nos ensayaste cómo se afina la plata. Sí, como pastores, claro, somos probados, afinados en cada tiempo. Cada discípulo, cada oveja, cada circunstancia, cada situación. La salud nos juega malas pasadas por momentos, las finanzas, ¿no? ¿Sí? Pero igual, saber que, hermano, lo que el Señor está haciendo es ponernos a prueba, ¿no? Cuando dice servidumbre, o sea, aflicción, estoy hablando de la otra parte. Los hipócritas pueden abrazar una religión, ¿sí? Y una religión que les puede traer dinero, recursos, bienes materiales, un vientre satisfecho. Nosotros no. El verdadero creyente no tiene religión, tiene una relación verdadera que incluye aflicción, madurar, servicio, esfuerzo, trabajo, que refleja entonces esto. Esto refleja que se ama a Dios del cielo, que se ama al Dios soberano y que a pesar de incluso la disciplina, continuamos, perseveramos, pero sinceramente. ¿Por qué permite entonces a veces casa de servidumbre para nosotros, o sea, aflicción? Yo creo también, hermanos, que para purificarnos. ¿Por qué le permite a la iglesia a veces pasar por ciertos momentos para purificar la iglesia? Para purgarla. A veces, ¿no? Como, no sé, cuando chiquitos, eh, no sé si ustedes se acordaban del purgante. Pipelón para su, ¿cómo le decía? Dele a su hijo, tiene su hijo, está chiquito, pálido y barrigón, dele pipelón. No sé si se acuerdan, bueno, eso creo que ya ni existe, ¿no? Y salían los animales casi que vivos, hermano, los bichos. La iglesia también a veces necesita pasar por ese tiempo de servidumbre, o sea, de aflicción, para ser purgada. Hay mucho bicho a veces. Entonces él necesita purgar también su iglesia. Pero también a nosotros nos necesita purgar. A veces tenemos muchos bichos de corrupción, ¿no? Muchos bichos, hermano, que son corrosivos, que son dañinos, tóxicos, que se comen los nutrientes. Mucho bicho, mucho parásito, ¿no?
no solamente en nuestro cuerpo, sino en el cuerpo de Cristo, ¿no? Que vienen y se absorben todos los nutrientes y solo para ellos. Y con el tiempo después uno no los vuelve a ver, al fin y al cabo son bichos, ¿no? Entonces la aflicción parece ser que es como ese, ¿cómo se llama? Aventador, ¿sí? Donde se separa la cascarilla del trigo, pero hay que ser aventado, ¿sí? Y Dios a veces utiliza la aflicción, esto es casa de servidumbre, para purgar parásitos como la negligencia, la pereza, la lujuria, el orgullo, el amor al mundo, la tacañería, la austeridad. Uy, hermano, si es que no hay nada más tenaz que un tacaño. Yo creo que se necesita pipelón, pero al doble, ¿no? Eh, y sí, a veces la aflicción obra así, ¿no? Como un purgante. Necesitamos ser purgados, ¿no? El horno, como el horno de fuego para ser refinados, ¿no? Ese horno que lo único que tiene, el único propósito que tiene es separar las impurezas, ¿no? Refinar, no destruirnos, sino refinarnos. Entonces, mi amado hermano, cuando hablamos del prefacio, dice que te saqué de casa ¿de dónde? De servidumbre. O sea, de aflicción. De aflicción. Entonces, sí hay una diferencia entre la aflicción de los no creyentes, de los incrédulos, de los irredentos. O sea, hay una diferencia entre la aflicción de ellos y la aflicción de nosotros, los creyentes, los redentos, los nacidos de nuevo. Claro que sí, claro que sí, claro que sí la hay. En el caso nuestro, muchas veces la aflicción no son más que, bueno, algún método que el Señor utiliza para disciplinarnos, ¿no? Y provienen, pues como ya se los dije, de un Padre amoroso. Él necesita disciplinarnos. Mientras que para los irredentos, esas aflicciones provienen de un juez. O sea, esto es juicio, ¿sí? En el caso de nosotros, los creyentes, los nacidos de nuevo, los redentos, ¿no? Las aflicciones son fruto. ¿Y qué muestra, qué tipo de fruto se muestra? Madurez. A veces necesitamos ciertamente algo de intensidad en la aflicción para madurar. Esperaría, hermano, que lo podamos discernir así, porque otra de las utilidades de la aflicción es que nos permite tener mayor relación. Esto es oración, estudio de la palabra, congregación. No me digan, hermano, que en medio de la aflicción uno no echa mano de semejantes recursos poderosos. Claro que sí. Y no debe sorprendernos realmente. La aflicción será señal de ira para el irredento. Pero la aflicción es señal de amor para el redento. Porque así como un padre disciplina a su hijo, no, Dios lo hace con nosotros, ¿no? Entonces, mi amado hermano, por ello es que estamos en el prefacio y dice la palabra: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Bueno sería que tú permitieras al Espíritu Santo que te examinara. Y por un momento, hermano, Dios, ¿de dónde me sacaste? Señor, gracias, porque mira de dónde me sacaste. Y entonces, a partir de ese momento, tendremos una comprensión más apropiada. No solamente de lo que debe ser nuestra conducta como tal, como creyentes, sino tendremos una comprensión más apropiada de su ley moral, ¿no? De su ley moral. Cristo nos salvó del pecado, hermano. Cristo, dice la palabra, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo nos salvó de nuestros pecados y nos ha librado el Señor del poder de la corrupción, del orgullo, de la malicia, de las bajas pasiones, ¿no? Nos ha librado del infierno al que éramos herederos a causa de un pecado deliberado, un infierno de tormento. Si esto lo valoramos, lo amamos, lo abrazamos en Cristo Jesús y confiamos, hermano, ten la plena certeza,
abrazaremos con especial afecto su ley, su apreciada ley, ¿no? Su apreciada ley. Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, espero estar siendo claro. Espero estar siendo claro. Ahora, cuando hablo de la ley, hablo de, obviamente, lo que es de gran bendición para nosotros, ¿no? Dice la palabra que Cristo fue hecho maldición por nosotros, ¿no? Bien, ¿y por qué? Pues sabía el Señor que no podíamos cumplir toda la ley y eso nos traía maldición. Pero mira, en Cristo, en sus atributos, en Cristo, en sus méritos, lo obtenemos todo, ¿no? Los mandatos de su ley moral deben alcanzar nuestro corazón, ¿no? Porque no solamente debe ser para nuestras acciones exteriores, sino también para nuestros sentimientos, para lo de adentro, para nuestro corazón. No solamente es un acto de obediencia exterior, sino una vida interior de verdad, de amor, de pasión, ¿no? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, dice Deuteronomio 6:5, ¿no? Y esperemos, hermano, que su ley verdaderamente, la ley moral, alcance nuestro corazón y que no solamente los veamos como actos de prohibición, ¿no? Actos de como de, bueno, si voy a pecar entonces me cae el latigazo. No, hermano, sino más bien lo veamos la ley de Dios como algo bueno para nosotros, que nos lleve verdaderamente a inclinarnos, ¿no? A inclinarlos, que no veamos solamente, por ejemplo, el mandamiento de no adulterarás como algo que tenemos que hacer porque toca hacer, sino porque lo hacemos por amor, por un Dios de amor que nos dijo desde el comienzo: yo soy tu Dios. No robarás, que no lo veamos como, bueno, es que es algo en lo que tengo que dar ejemplo exteriormente. Es válido, pero que no sea solo eso, sino que sea por nuestro interior. Señor, no lo haré, porque tú, desde antes y desde la fundación del mundo, ya habías determinado que tú eres mi Dios, que tú eres mi Padre y yo te amo. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Yo espero que veamos los 10 mandamientos de esa forma, hermanos. Yo espero que de verdad el Señor hable a nuestros corazones en este tiempo y podamos vivir, ¿no? Con gozo, con alegría, sabiendo que los no de Dios son para bendición. Amén. Amén. Así que, mis amados hermanos, pues que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que podamos entender realmente que su ley en cuanto a los 10 mandamientos son de gran bendición para nosotros. Amén. El próximo día de nuestra enseñanza, entonces ya entraremos en el primer mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 13. Dice la palabra: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. Y ya desarrollándolos, habiendo hecho nuestro prefacio, habiendo hecho nuestra introducción y habiendo hecho un contexto de Éxodo para nuestro tiempo, de Dios para nuestro tiempo, nosotros en este tiempo, ¿no? Ya después de haberlo hecho, espero, hermano, que sea un deleite. Amén, hermana, espero que sea un deleite. Espero que los podamos vivir de verdad como eso. Cuando dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Oh, Señor, ya sé por qué. Porque dice la palabra y Dios habló todas estas palabras diciendo, yo soy Yahweh, tu Dios. Ay, Señor, entonces ya sé por qué es tu no. Demos gracias al Señor por eso, amén. Hermanos, todos cordialmente invitados. Próximo domingo los espero a todos 9 y 11 de la mañana. Vengan, traigan sus invitados. No nos dejen solos. Vengan todos. Normas las estamos aplicando, bioseguridad. Traigan su barbijo, ¿no? Y vengan con nosotros, alabemos a nuestro Dios. Alaba a tu Dios. ¿A cuál? Al que te sacó de la tierra de Egipto. ¿De dónde más? De casa de servidumbre. Para eso te nos sacó. Para eso nos hizo libres, para que lo adoremos. Para eso son
Para eso son sus instrumentos que brotan del torrente de gracia. ¿Cuáles son? La oración, el estudio de la palabra y la congregación. Es para eso. Entonces, bienvenidos todos. A todos los que diezman y ofrendan, gracias. Mi gratitud. A todos los que hacen llegar sus donativos, gracias. Muchas gracias. La verdad, siempre será muy importante el hacerles saber que la iglesia siempre ha precisado o precisa, sobre todo en estos tiempos, de recursos. Sin embargo, dice la palabra que Él es nuestro Dios. Que tengan el mejor fin de día, el mejor fin de semana. Y bueno, nos vemos el próximo domingo. Primero Él, nos vemos el próximo domingo. Bendiciones. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y te bendecimos. Te damos toda la honra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Por favor, anhelamos que tú halles en nosotros una obediencia muy especial, en la que tú te puedas complacer, Señor. Y esto no para aceptarnos, porque ya fuimos aceptos en el amado, sino esto, Señor, para verdaderamente reflejar quién es nuestro Dios, el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto, el Dios que nos sacó de casa de servidumbre, Señor. Gracias, bendito Rey Santo, por cada varón, por cada damita, por cada matrimonio tan dispuesto a querer enseñar, a participar, a servir. Señor, bendíceles con sabiduría, con conocimiento, con entendimiento, Señor. Gracias, Padre, por estos tiempos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.